vamos a hablar? Mi idea hoy de esta presentación es hablar sobre lo que pesa hoy y una visión integral cuando hablamos de obesidad. Entonces vamos a hablar de esto, lo que pesa hoy. ¿Qué es lo que pesa hoy en obesidad? ¿Qué es lo que pesa hoy en sobrepeso? Como bien decía Cris hace un rato, esta pandemia de obesidad que ya ha sido declarada así hace un par de años ya, vamos a ver de qué se trata un poquito. Muy bien. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de esto, yo les traje los que se de otro, ¿no? Y fíjense que este vasito tiene como un sorbete adentro. Entonces, ¿qué pasa? La lógica dice que ella, cuando ella está tomando agua y le queda, gira, para que que está acá, el sorbete va a quedar abajo, entonces no es peor girarlo, no va a tomar bien agua. Fíjense, yo acá tengo justo el vaso, a ver qué me... no se escucha. Si alguien más me escucha entrecortado me avisan y me cambió. Sí, se está escuchando mal. Ahí está. Ahí. Entonces, fíjense, yo acá tengo, voy a sacar, no se escucha bien. Muy bien. Ahí está, creo que ahí deberían escucharme. Muy bien, a ver ahora. ¿Ahí está mejor? Sí, mejor. Sí, ahí está mejor. Bueno, ahí está, lo dejo así, perfecto. Bueno, chicas, entonces yo les decía que tenía mi hija este vasito, que es este que lo ven acá, ¿sí? El mismo gráfico que ven ahí, ¿sí? Lo van a ver en las cámaras. Entonces, ¿qué pasa ella? La lógica que dice que cuando tiene poquito líquido, ella lo gira. ¿Y qué pasa si lo gira? Se queda el sorbete acá arriba, entonces es peor, no puede tomar bien el agua. ¿Por qué? Porque al girarlo quedó al revés. Ella desconoce este mecanismo interno que hace que sea más difícil tomar el agua, ¿sí? Entonces, fíjense que yo lo que puse acá, cuando ella gira, es más difícil. ¿Y por qué? Para cada problema complejo existe una respuesta que es simple, pura y equivocada. Muchas veces las respuestas simples suelen ser equivocadas. Y en este caso, en este problema que estamos hablando hoy, que es el problema de la obesidad, es un problema complejo. Por lo tanto, al ser un problema complejo, las respuestas no pueden ser simples. Las respuestas son un poco más complejas. Entonces, vamos a tener que tener algunas cuestiones en cuenta cuando hablemos de esto, ¿sí? Fíjense, ahí estamos. Cuando hablamos de solucionismo tecnológico, se confunden muchas veces los síntomas con las causas o los problemas. Hay variables que hay que tener en cuenta y esas variables son los problemas. No es lo mismo hablar del peso que de la obesidad. No es lo mismo hablar de la presión arterial que de la hipertensión. No es lo mismo hablar de la glucemia que de la diabetes, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta estas cosas a la hora de hablar de obesidad. Las cosas no son tan simples como parecen, no es tan simple como dejar de comer, no es tan simple como matarnos en el gimnasio. Hay muchas otras variables que hay que tener en cuenta. Mecanismos internos, esto que veíamos acá en el vaso, el sorbete adentro del vaso, que nosotros tenemos que conocer para poder dar respuestas correctas a este problema, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de sobrepeso y obesidad, yo acá les traje alguna info. Esta info es lo da la Organización Mundial de la Salud, es una nota descriptiva del 2015, que dice que desde 1980 la obesidad se ha más que duplicado en todo el mundo, que más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso, más de 600 millones eran obesos. En 2014 se dice que el 18% de las personas tenían sobrepeso, el 13% eran obesos de la población mundial, y en el 2013 también se comprobó que 42 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso. Es decir, la mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas que la desnutrición,
¿sí? Antes el problema de la humanidad era la desnutrición, hoy el problema es la obesidad, que no quiere decir que estén bien nutridos, ¿sí? Tener sobrepeso u obesidad no quiere decir que haya una buena nutrición. ¿Estamos? ¿Cuál es el tema? La obesidad puede prevenirse. Entonces, de eso es de lo que vamos a tratar de hablar hoy un poco. Fíjense, los problemas nutricionales del siglo XXI se habla de dos polos en espejo. Por un lado el sobrepeso y la obesidad y por el otro lado la desnutrición. Ambos tienen en común la mala alimentación que nos puede llevar a tener desnutrición o a tener sobrepeso y obesidad, que podemos tener sobrepeso y obesidad y estar desnutridos, es decir, tener deficiencias micronutricionales. En este momento, la población con exceso de peso es mayor que la población con bajo peso, casi al doble. Estadística, hola, ahí está, ahí volví. Este gráfico que es, ahí está, ahí volví. Este gráfico que es una encuesta de Perú y que lo traigo porque creo que grafica lo que ocurre en todo el mundo. Este gráfico es de la tendencia en exceso de peso en mujeres en edad fértil en los últimos 20 años. Mujeres, fíjense acá abajo, mayores de 25 años no gestantes, mujeres que no estén embarazadas mayores de 25 años, son nuestras pacientes. Y fíjense que dice que más o menos el 50% de estas mujeres padecen sobrepeso y obesidad. Es decir, que de cada 2 pacientes que entren a nuestro consultorio, una tendrá problemas de sobrepeso y de obesidad. Por lo tanto, vamos a tener que nosotros conocer este problema para poder abordarlo, para poder tratarlo y para poder ver qué hacer, cómo derivar y a dónde derivar, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante de esto, que de 2, una tiene sobrepeso y obesidad. Muy bien. Miren acá. ¿Qué es? Vamos a definirlo primero. ¿Qué es el sobrepeso y la obesidad? Esta definición a mí me gusta mucho. Es la definición del doctor Jorge Braginsky. Jorge Braginsky fue el presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición durante muchísimos años, ya falleció. Y él hablaba de que la obesidad o el sobrepeso era un incremento en el porcentaje del tejido adiposo corporal. Fíjense esta palabra, frecuentemente acompañado de aumento de peso. No necesariamente habla de aumento de peso, es decir, yo puedo tener un paciente con un peso relativamente normal, pero que se comporta metabólicamente como si fuera un obeso, ¿sí? Entonces, importantísima esta definición. Un incremento en un aumento del tejido adiposo corporal frecuentemente acompañado de aumento de peso, cuya magnitud y distribución condicionan la salud. Fíjense lo importante de esto, no grasa acumulada en cualquier lugar, sino depende dónde esté y depende en qué cantidad esté, va a condicionar la salud de un individuo, ¿sí? La salud de una persona. Fíjense acá, la próxima diapo, que dice que vamos a analizar esta definición. Esta definición nos habla de riesgo. No solo hay un aumento de grasa corporal, sino que su cantidad y su distribución implican un riesgo para la salud del paciente, un riesgo de salud pública, ¿sí? Vamos a ver acá la otra, dice, la Organización Mundial de la Salud declaró a la obesidad, ya hace unos cuantos años atrás, como una pandemia global, progresiva y hasta el momento imparable. Pandemia global, progresiva, acelerada y hasta el momento imparable. O sea, que no es algo tan simple, no es que dejo de comer y podemos controlar la obesidad. No es algo tan simple como me voy al gimnasio y controlo la obesidad. Realmente hay otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Según ¿cómo la diagnostico? Bueno, se usan los índices de masa corporal, que esto la conocemos todas bastante, o sea, de acuerdo al peso, ¿sí? Puede ser un peso bajo, un peso normal o sobrepeso, y después ya pasamos a grados de obesidad, grado 1, 2 o 3, dependiendo del índice de masa corporal. El índice de masa corporal se saca por el peso y la altura, ¿sí? Es una fórmula matemática que la encuentran en cualquier lugar, pero básicamente este tipo de clasificación básicamente lo que va a hacer es dejarme en claro si yo tengo un riesgo bajo, un riesgo normal, un riesgo aumentado, un riesgo moderado, un riesgo severo o un riesgo muy severo para la salud de un paciente, ¿sí? Entonces fíjense lo importante
poder hacer un diagnóstico con nuestros pacientes, ¿sí? Muchas veces pasa que el paciente viene porque tiene una adiposidad localizada, pero que en realidad esa adiposidad localizada viene en un contexto de un sobrepeso o de una obesidad. Entonces ya no es un trabajo solamente de la esteticista, sino que tiene que ver con un trabajo médico y un trabajo interdisciplinario. Estamos hablando de que en el transcurso de los años hubo una transición nutricional, hemos cambiado nuestros estilos de vida, hemos cambiado nuestros patrones dietarios, ¿sí? Básicamente lo que ha ocurrido es que ha aparecido el sedentarismo, dejamos de movernos, y al dejar de movernos, eso también trae aparejado problemas como la obesidad, pero que eso está íntimamente asociado a la diabetes, a la hipertensión y a las alteraciones de los lípidos, a las dislipemias. Es decir, no es un problema estético solamente, sino que tiene que ver directamente, tiene que ver con la salud de nuestros pacientes, la salud a corto, a mediano y a largo plazo. Porque, por ejemplo, si yo lo que tengo es obesidad, diabetes, la diabetes no es solo algo a corto plazo, sino que también da alteraciones a largo plazo. Por eso es importantísimo el diagnóstico y el tratamiento de esta patología, ¿sí? Fíjense que la concepción nueva de obesidad en el siglo XXI dice que es epidémica. Empecemos por ahí. Es una epidemia, pero que abarca a todo el mundo, por lo tanto es una pandemia. Es pandémica. Es la primer enfermedad crónica no transmisible, es decir, no hay una bacteria o un virus, pero es epidémica, pandémica. Está en todos lados, ¿sí? Es metabólica. No es psicogénica, no es que tengo que dejar de comer, cerrar la boca nada más, sino que tiene que ver con problemas metabólicos, no solo psicológicos. No es que no bajo de peso porque no quiero, no bajo de peso porque no puedo. Y no es que soy obeso porque quiero, soy obeso porque puedo, ¿sí? Eso también, no es que solamente está implicado lo que como o lo que hago, ¿sí? Ahí voy a admitir que justo llegó Marcela. Bien, es crónica. Por lo tanto, si es crónica, no admite tratamiento agudo. No es que yo me levanté un día con 25 kilos de más, ¿sí? Sino que lo fui acumulando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, el tratamiento jamás será agudo de una patología crónica. Si la patología es crónica, el tratamiento es crónico, ¿sí? Hay que hacer un tratamiento a largo plazo. No existen las dietas milagrosas, no existe, ni es sano ni es correcto hablar de bajar 25 kilos en una semana. Eso no existe, ¿sí? Y si existe, es con algún método que atenta contra la salud de mi paciente, ¿está? Entonces, epidémica, pandémica, metabólica, no psicogénica, crónica, heterogénea, no todos son iguales, no todos los pacientes con sobrepeso, con obesidad tienen la misma causa, ni el mismo enfoque, ni el mismo tratamiento. Es heterogénea, por lo tanto los tratamientos son heterogéneos, no son homogéneos, no es lo mismo para todos, ¿sí? Es estigmatizada y culpógena. Todavía se sigue estigmatizando al paciente con obesidad, con sobrepeso, y todavía el paciente con obesidad y con sobrepeso se sigue sintiendo culpable por su cuerpo, culpable por no controlar sus impulsos, se sigue sintiendo culpable. Por lo tanto, estas 5 características es la concepción nueva de la obesidad en el siglo XXI. Epidémica, pandémica, metabólica, no psicogénica, crónica, no se puede tratar en forma aguda, es heterogénea, no es para todos lo mismo, y es estigmatizada y culpógena. Sigue siendo todavía así. Bien, vamos a avanzar. Diferencias, yo acá puse este cuadrito que a mí me encanta y lo comparto siempre que hablo de obesidad y de sobrepeso, las diferencias entre el gordo pobre y el gordo rico, ¿sí? Cuando hablamos de Sudamérica, nuestra gran parte de nuestra población es de clases sociales medias y clases sociales bajas, y hablamos de esto, la diferencia entre el gordo pobre y el gordo rico, ¿sí? Existen en todas las clases sociales pacientes con sobrepeso y con obesidad. Hay un profesor que decía, sí, pero las clases sociales ricas pueden pagar los tratamientos para adelgazar, ¿sí? Entonces, fíjense cómo hay una diferencia, fíjense en cuando estamos hablando de una persona, de una persona con sobrepeso, con obesidad, de clases sociales bajas, hablamos de desnutrición intrauterina asociadas a obesidad en la adultez, es decir, una mamá que come mal y que por lo tanto su hijo nace ya con ciertas predisposiciones metabólicas, no genéticas, metabólicas a desarrollar obesidad, con mala nutrición, precisamente por esto que estamos hablando, y que tiene un limitado acceso a los servicios de salud, con falta de actividad física por inseguridad social o porque no puede pagar el gimnasio, no se puede comprar unas buenas zapatillas, ¿sí? Y frecuentemente asociado a deficiencias como hierro, zinc, yodo, ácido fólico, calcio, proteínas, ¿sí? Grandes diferencias.
Cuando hablamos de pacientes con sobrepeso y obesidad de clases sociales altas, estamos hablando de aparece en la niñez o en la adultez por la gran disponibilidad de alimentos, con una sobrealimentación y hay una sobrenutrición sin deficiencias nutricionales, porque normalmente comen mucho, pero con comida de buena calidad, ¿sí? Fíjense que acá tiene asegurado los accesos a los servicios de salud, pero es sedentario porque todo su entorno es automatizado, tiene auto eléctrico, tiene control remoto, tiene ascensor, ¿sí? Me explico a lo que voy, o sea, no hace actividad física porque no quiere y porque todo su entorno está automatizado, ¿estamos? Entonces, fíjense cómo tenemos grandes diferencias, pero el problema es el mismo, hay un sobrepeso y hay obesidad con grandes implicancias a la salud, ¿está? Vamos a avanzar, yo voy leyendo el chat también, ¿sí? Las causas, la primera causa es la teoría del genotipo ahorrador, dice que, vamos a volver acá. La teoría del genotipo ahorrador. En la prehistoria los hombres comían, o sea, la humanidad comía porque salía a cazar, cazaban hoy un dinosaurio, ¿sí? Cortaban la carne y tenían carne hasta la próxima vez que salieran de la caverna a cazar otro dinosaurio. Mientras tanto tenían que almacenar toda esa comida porque no sabían cuándo iban a volver a comer. Entonces, ¿qué pasa? El organismo se acostumbró a guardar por las dudas. Tenemos esta teoría del genotipo ahorrador, o sea, nuestros genes se acostumbraron a guardar por las dudas guardemos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy en mi casa y me cortan el agua, ¿qué voy a hacer si me cortan el agua? Cuando vuelva el agua, que empiezan a caer gotitas, voy a poner todo lo que pueda para juntar agua, por las dudas que me la vuelvan a cortar. Todo lo que pueda lo voy a guardar. Bueno, el organismo lo mismo. Si yo le doy de comer y hago dietas restrictivas seguidas, muy continuo, muy seguido, como estamos acostumbrados a hacer, ¿qué va a pasar? El cuerpo piensa que le van a volver a cortar la comida. Entonces, cuando dejo de comer, ¿qué va a pasar? Cuando empiezo a comer, así sea una hoja de lechuga, el cuerpo me lo va a guardar, me lo va a ahorrar en forma de grasa. Entonces, la teoría del genotipo ahorrador, hay que acostumbrar al cuerpo y enseñarle que la comida está disponible, ¿sí? Hay que modificar este comportamiento genotípico de la teoría del gen ahorrador. Y después tenemos las otras causas, que son las que conocemos todas, nuestros excesos, es decir, ingerimos más energía de la que gastamos, nuestras deficiencias, disminuimos la actividad física, por lo tanto no gastamos la energía que comemos, y en el medio las disrupciones. Vamos a hablar en un ratito de todas estas disrupciones. No es solo el balance entre lo que entra y lo que sale, sino lo que ocurre en el medio también cuenta y también influye. Dentro de este balance energético, acá tenemos lo que yo comí, lo que yo gasté. Dentro de eso que gasto hay una parte pequeña que tiene que ver con la actividad física, pero hay otra parte muy importante que tiene que ver con la termorregulación y el metabolismo basal. Y ese metabolismo basal se puede aumentar con la actividad, o se puede modificar con la actividad física, pero también tiene influencia del estrés, de la microbiota, de las hormonas, y ahora vamos a ver un pantallazo general de todo esto, ¿sí? Entonces, fíjense que el problema no es tan simple, ¿sí? Miren, ¿qué es la comida? Si yo tengo que definir qué es la comida, se divide en estas cosas. Yo tengo los hidratos de carbono, que pueden ser simples o complejos. Yo lo puse en rojo, mala palabra, en verde, lo que está bueno, ¿sí? Las grasas, saturadas o insaturadas. Las saturadas, no. Las insaturadas es lo que deberíamos consumir, es decir, las grasas de origen vegetal, las grasas buenas, la grasa, por ejemplo, los triglicéridos de la palta, la vitamina E, por ejemplo, los triglicéridos del pescado, ¿sí? Las proteínas, la animal y la vegetal. La vegetal sería la que más deberíamos consumir, no tanto como la animal. Imagínense en Argentina, un país carnívoro por excelencia, decir esto, me quieren matar. Pero bueno, sí, eso es importante. Y después el alcohol, que el alcohol hoy nuestra sociedad está muy atravesada también por el consumo de alcohol. El alcohol siempre va en rojo. En Argentina por ahí muchas veces dicen el alcohol fija las grasas. El alcohol no es que fija las grasas. Lo que ocurre es que ocupa la maquinaria metabólica. Nosotros tenemos obreros en el cuerpo para metabolizar todo lo que comemos, ¿sí? Entonces, si yo como muchos hidratos de carbono, tengo determinados obreros para metabolizar esos hidratos de carbono. ¿Qué pasa? Si yo comí muchos hidratos de carbono y no los pude metabolizar, el cuerpo tiene forma de alguna manera, voy a volver, perdón,
tiene maneras de poder metabolizarlos. Si yo comí grasa de más, el cuerpo tiene forma de poder metabolizarlos. Si yo comí proteínas de más, el cuerpo tiene formas de almacenarlos y metabolizarlos. Ahora, si yo tomé mucho alcohol, el cuerpo sí o sí lo tiene que procesar hoy. Si no lo procesa hoy, el cuerpo no tiene forma de almacenar alcohol. Por eso es que el alcohol no es que fije las grasas, sino que el alcohol lo que hace, me ocupa toda la maquinaria del metabólica del cuerpo e impide que yo pueda metabolizar el resto, porque como está ocupado metabolizando esto, no me deja metabolizar todo esto otro. ¿Sí? Entonces, importante ver qué come y con qué acompaña la comida mis pacientes. Fíjense, yo acá puse la pirámide nutricional tradicional, que era esto que veíamos siempre, ¿sí? Con la base de hidratos de carbono, y a mí me gusta esta pirámide nutricional, que sería nuestra nutrición ideal, poder comer de todo en proporciones correctas, pero acompañada de actividad física. Depende de mi peldaño de actividad física. Cuanto más grande sea mi peldaño de actividad física, mayor cantidad de cosas voy a poder comer. Cuanto más pequeño mi peldaño, menor cantidad de cosas podré comer, ¿sí? ¿Se entiende? Depende de lo que yo haga, podré ir acompañando o no mi alimentación. Y fíjense la importancia de la actividad física, mi pirámide de actividad, como si yo estoy sentado todo el día y no hago nada, mi actividad bastante limitada, claramente mi alimentación también debe ser limitada. Ahora, si yo controlo mi peso solo por lo que como y lo que me muevo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el grave problema ahí en ese control de solamente dejo de comer o para controlar el peso? ¿Cuál es el grave problema con eso? Que metabólicamente me estoy comportando como si fuera un obeso. Yo prefiero un paciente con un poco de sobrepeso, pero que se mueva, a un paciente súper delgado y que no se mueve, porque metabólicamente ese que no se mueve tiene más riesgo para su salud que aquel que se mueve, aunque tenga un poco de sobrepeso. ¿Sí? Espero ser clara en lo que estoy diciendo. Yo sé que estoy yendo muy rápido, pero también el tiempo me corre, pero todo esto les queda y después, bueno, sí, obviamente que si después surge la idea de hacer algo más, obviamente que vamos a desarrollar todos estos temas con mayor detalle. Factores que conducen a la obesidad y sus consecuencias, distintas causas, ¿sí? Genéticas, los hábitos alimentarios, lo que tomamos, las condiciones de estrés y psicológicas que conllevan a la obesidad, y eso me trae graves complicaciones médicas, enfermedad cardiovascular, hipertensión, insuficiencia cardíaca, cáncer, accidentes cerebrovasculares, diabetes, renales, trastornos psicológicos. Es decir, no es algo simple de hablar ni de tratar. Cuando yo hablo de tejido graso, el tejido graso tiene múltiples funciones, diferencias de acuerdo al tipo de tejido graso que estemos hablando, y básicamente lo más importante que yo quiero recargar acá es que el tejido graso tiene funciones muy complejas y que promueve una situación proinflamatoria. Entonces, por eso, hoy que estamos en esta pandemia de COVID, el paciente obeso la pasa peor que el paciente con asma. Fíjense lo que estoy diciendo, el paciente obeso la pasa peor que el paciente que tiene asma. ¿Por qué? Porque el paciente obeso ya está en una situación proinflamatoria y el COVID genera más situación proinflamatoria, por lo tanto la pasa peor. Vamos a avanzar acá. Las capas, cuando nosotros hablamos de adiposidad localizada, estamos hablando de capa lamelar, y cuando nosotros hablamos de obesidad y sobrepeso, estamos hablando de capa areolar, es decir, la capa más superficial de grasa, ¿sí? La que se gana con la comida. Chicas, a ver, voy a intentar silenciar, denme un segundito porque estoy viendo que se habilitaron unos micrófonos, denme un segundo. Denme un segundito. Ha habilitado mi micrófono y yo he dicho que esta de... Ahí está, ya silencio, ahí está, lo silencio a todos, denme un segundo. Ahí está, ahí volví, chicas. Que justo de la gente que va entrando se van habilitando micrófonos y les pido disculpas. Ahí está, ahora comparto de nuevo mi pantalla, ahí seguimos. Muy bien. Bueno, entonces les decía que había esta
esta diferencia del tejido adiposo, que básicamente hay receptores de membrana y estos receptores tienen que ver con hormonas. Estas hormonas van a facilitar la producción de ácidos de tejido adiposo, la acumulación de tejido adiposo en ciertas zonas, o van a ayudar a quemarlo, ¿sí? Entonces, dependiendo qué tipo de receptores tenga el tejido adiposo el que esté hablando, será que yo tendré solamente una adiposidad localizada o tendré un sobrepeso, una obesidad, ¿sí? Entonces, importante conocer todas estas diferencias bioquímicas y metabólicas. Toda esta info se las voy a enviar, no se preocupen, y seguramente en algún momento con Lida armaremos algún curso para poder hablar de todo esto en detalle, ¿sí? Básicamente esto, receptores alfa y beta que tienen que ver, receptores alfa y beta adrenérgicos, pero también receptores alfa y beta estrogénicos, ¿sí? Por eso también las mujeres vieron que nos cuesta un poco más bajar de peso que a los hombres, ¿sí? Funciones complejas, sofisticadas de tejido adiposo, ¿sí? Que controlan, fíjense, sobre todo lo que influye el tejido adiposo. Por lo tanto es importantísimo que nosotros tengamos todo esto en cuenta. Las hormonas, la insulina es la principal hormona lipogénica del cuerpo, es decir, la que genera grasa es la insulina. ¿Y cuándo aparece la insulina? Cuando yo como hidratos de carbono. Por lo tanto, las dietas ricas en hidrato de carbono tienen mucha influencia sobre la producción de sobrepeso, de adiposidad localizada, de obesidad, ¿sí? Entonces, más que comer grasas, el problema es comer harinas refinadas. ¿Por qué? Porque favorecen la producción de insulina, y la insulina es una gran lipogénica. Fíjense acá, que es lo que yo les ponía esto acá. Y después, los receptores de estrógenos también, o sea, los anticonceptivos orales, por ejemplo. Voy a ir dejando ingresar a gente acá, ahí está, muy bien. Entonces, importantísimo que veamos esta influencia estrogénica, esta influencia de todas las hormonas, porque no es un juego simple hormonal, sino que hay unos juegos bastante complejos, ¿sí? Se usa como combustible en los tejidos y el cuerpo sabe acumular energía solo como grasa. Por eso es que el tejido graso, cuando algo sobra, algo pasa, se va a acumular como grasa. Y esta acumulación como grasa, como tejido de depósito, tiene otras funciones que no es solo el depósito, sino que ese tejido graso acumulado tiene funciones hormonales, tiene funciones, actúa como si fuera una glándula, ¿sí? Fíjense, yo acá les puse cuando ganamos peso, cuando nosotros nos sobra energía sobre lo que comemos. Y fíjense cómo la inactividad física, los disturbios del sueño, las disrupciones a la hora de comer, distintos factores externos, el tiempo que pasamos en casa encerrados, ¿sí? Acá de este lado yo puse el aburrimiento, la tristeza, la ansiedad. No me digan que no les suena a la situación de cuarentena y pandemia que estamos viviendo, ¿no? Encerrados, tristes, ansiosos, preocupados, con miedo, con estrés, sin poder ir al gimnasio, sin poder salir a correr, cómo todo eso influye y favorece la ganancia de peso, pero no solo por el hecho de estar encerrados comiendo, sino aunque yo esté encerrado comiendo solo lechuga, también puedo aumentar de peso, porque hay otros factores involucrados, como son los factores de los disruptores. Les voy a pedir, hay alguien con el micrófono abierto, de nuevo, que no lo puedo, si que me cierren por favor los micrófonos, ¿sí? Flavia, por favor, cierra el micrófono. Flavia. Ah, yeah. Bien. Fíjense, acá yo les puse este esquemita de lo que es disbiosis. La disbiosis, la alteración de la microbiota intestinal y su gran, pero gran influencia sobre el peso. Cuando yo hablo de microbiota intestinal, la microbiota tiene distintas funciones, pero fíjense que tiene un efecto, si mi microbiota está normal, un efecto antiinflamatorio, que recién hablábamos del efecto inflamatorio del tejido graso, de la alteración del tejido graso. Entonces, si yo tengo cuidaditas mi microbiota intestinal, voy a ayudar a mantener un estado antiinflamatorio y no proinflamatorio, ¿sí? Tiene distintos efectos, fíjense, en la producción de ácidos grasos. Vamos a avanzar acá, ahí está, muy bien. Miren, cuando mi microbiota está normal, yo tengo normobiosis. Cuando mi microbiota está alterada, yo tengo disbiosis. ¿Cuándo se altera? Por lo que como, por lo que dejo de comer, por el estrés.
Vamos a avanzar acá. Cuando se altera la microbiota, ¿qué aparece? Obesidad, diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión, ¿sí? Síndrome X. Fíjense la asociación fuertísima que hay. Esto es algo, una información ya no tan nueva, digamos, pero que, sobre la que se está estudiando mucho. ¿Cómo influye la dieta sobre la microbiota? Somos los que comemos y somos las bacterias que nos colonizan. Si yo tengo mayor cantidad de Prevotella, porque yo consumo todo esto, voy a tener este peso. Si por el contrario yo tengo mayor cantidad de bacteroides, porque como todo esto, voy a tener este peso, ¿sí? O sea, gran influencia de la microbiota, y la microbiota gran influencia por lo que como, ¿sí? Pero no porque coma más o menos calorías, sino porque como cosas que alteran al normal funcionamiento de mis bacterias intestinales. Fíjense cómo el consumo de azúcar, de fructosa, consumo de ácidos grasos saturados, es decir, grasas malas, ¿sí? Cómo me van a alterar la producción de ácidos grasos de cadena corta, la alteración de triglicéridos, de lipasas, que me van a incrementar las enfermedades cardiovasculares y el deterioro cognitivo, es decir, alteraciones a nivel de la funcionalidad cerebral y cognición. En cambio, si mi dieta es una dieta equilibrada, donde yo ingiero cepas probióticas, voy a tener mayor producción de ácidos grasos de cadena corta, mayor producción de ácido indol propiónico, mejor metabolismo lipídico, por lo tanto voy a estar en un estatus de salud, voy a tener mejor sensibilidad a la insulina. ¿Se acuerdan que recién les dije que la insulina era la que mayor producción de lipogénesis generaba, o sea, mayor producción de grasas? Entonces, si yo los tengo a mi salud intestinal bien, eso va a hacer que mis células respondan mejor a la insulina sin generar tanto, sin producir tanta grasa, acumular tanta grasa. Fíjense este artículo que habla de los endulzantes artificiales, del edulcorante, ¿sí? Yo siempre cuando a mí me invitan a un café, un té, me dicen ¿azúcar o edulcorante, doctora? Y yo siempre digo, yo prefiero azúcar. Y me dicen, ay, ¿no toma edulcorante? No, cada uno se mata como quiere. ¿Sí? Pero el edulcorante, los edulcorantes, los endulzantes artificiales, no estoy hablando de stevia, que es un endulzante natural, sino todos los edulcorantes, los endulzantes artificiales, también alteran mi microbiota. Si me alteran mi microbiota, me van a favorecer la aparición de esto de regulaciones del metabolismo, y estas disregulaciones del metabolismo me van a promover la ganancia de peso, la ganancia ponderal. El estrés, terrible influencia del estrés sobre nuestro peso, ¿sí? Por eso la charla de hoy se llama Lo que pesa hoy. ¿Qué pesa? ¿Lo que como? No. Lo como vivo, cómo como. Eso es lo que pesa, ¿sí? Hoy, en esta charla que estamos hablando. El estrés me va a generar cargas alostáticas, es decir, el estrés me genera una carga para que mi organismo encuentre el equilibrio, para que mi organismo se adapte. Si yo vivo estresado, si yo vivo con esto, voy a alterar o voy a aumentar mis factores de riesgo, y cuando aumento mis factores de riesgo, cuando tengo una sobrecarga de estrés, una sobrecarga alostática, voy a generar una sobrecarga de cortisol, es decir, de corticoides, y esto me va a favorecer la aparición de inflamación y la aparición de ganancia de peso, ¿sí? De acumular grasa. Fíjense cómo hay un mecanismo muy fino y muy intrincado con la aparición de distintas enfermedades y mi estilo de vida, ¿sí? Mi estilo de vida, cómo altera mi peso. La obesidad hay que clasificarla evolutivamente, es decir, es un fenómeno adaptativo al mismo ambiente obesogénico. Nosotros vivimos en un ambiente que tiende a que aumentemos de peso. Cada vez tenemos mejores controles remotos para ni siquiera caminar a abrir la puerta. El control remoto abre la puerta, ni siquiera voy hasta allá, ¿sí? Cada vez la comida es más refinada, más preparada, más industrializada, la sopa, la comida, todo viene preparado y listo para que yo lo consuma, pero eso tiene conservantes, eso es un ambiente obesogénico. Por lo tanto, mi cuerpo se adapta a ese ambiente obesogénico, ¿y cómo lo hace? Acumulando energía, acumulando todo eso que me sobra en el tejido adiposo. Por lo tanto, es un fenómeno adaptativo, ¿sí? Voy a permitir, ahí está. Fenómeno adaptativo del tejido, acumulo esa energía que me sobra como tejido adiposo. Muy bien, ahí está. Los cuerpos tienen una historia. Tenemos que permitir que los cuerpos nos cuenten su historia. El paciente que viene con sobrepeso y obesidad, hay que escuchar su discurso. ¿Por qué
hay esa acumulación de tejido adiposo y de grasa. No es solo come mucho, no es solo se mueve poco. ¿Qué más hay? Ese cuerpo me cuenta una historia. ¿Qué dice esa historia? ¿Qué me cuenta ese cuerpo? ¿Por qué está así ese cuerpo? La clave no está en nuestras cabezas o en nuestros genes, está en nuestro mundo. ¿Dónde vive ese cuerpo que está adaptándose a un ambiente obesogénico? El ambiente obesogénico a veces es el estrés, a veces es el miedo, a veces es la ansiedad, a veces es otra cosa más allá de la comida, ¿sí? Fíjense, tenemos que celebrar nuestra mejor forma natural sin el calvario del dietismo permanente en busca de una figura culturalmente sobreimpuesta y más allá de nuestras posibilidades personales, pero tampoco aceptar el sobrepeso producto del exceso alimentario o del sedentarismo. Es decir, tenemos que encontrar el equilibrio. Esto también lo decía el profesor Jorge Braginsky, ¿sí? Celebrar nuestra mejor forma natural, ni querer tener 15 kilos menos, porque no, mi cuerpo no está preparado para esos 15 kilos menos, pero tampoco aceptar tener 20 kilos de más, porque mi cuerpo tampoco está preparado para tener esos 20 kilos de más, ¿sí? Uno de mis profesores también decía, si un paciente está dispuesto a no hacer actividad física, está dispuesto a comer lo que sea, le tengo que hacer un gran estudio, hacerle todos los análisis y todo lo que pueda para ver si ese cuerpo resistirá ese estilo de vida, ¿sí? No es, o sea, realmente no es que cualquiera hace esto. Nuevos conceptos, entonces, en obesidad, nuevas técnicas, eje, intestino, cerebro, piel, microbiota. Ya lo vimos el otro día cuando hablamos de estética y de piel, pero también acá en obesidad es muy importante la disbiosis y la relación que hay entre lo que pienso, lo que creo, lo que como, lo que vive mi intestino y cómo se manifiesta en mi piel, en mi peso, en mi celulitis, en todo mi cuerpo. ¿Qué historia tiene mi cuerpo? ¿Qué cuenta mi cuerpo sobre todo lo que vivo? Las cronodisrupciones, es decir, las alteraciones del sueño, las alteraciones, me despierto a la noche, no duermo y como, picoteo, me despierto a la noche, no duermo y prendo las redes sociales y me intoxico, vivo en relaciones tóxicas. Todo eso altera el normal metabolismo corporal y eso también acumula, eso también genera una historia corporal que me puede llevar a una obesidad, a un sobrepeso. Disrupciones endocrinas, los anticonceptivos, las hormonas tiroideas, todo lo que yo como. Los psicobióticos, es decir, cómo se altera mi microbiota y cómo eso me altera mi cerebro. Yo puedo tener un paciente deprimido que me altera su microbiota, o puedo tener un paciente con una alteración de su microbiota que se deprime por la alteración de la microbiota, ¿sí? O sea, es un campo enorme, yo sé que estoy yendo muy rápido, dejando mucha info. ¿Cómo tratar hoy, básicamente, este tema de los tratamientos de los esquemas de actividad física de alta intensidad, alternando con los ayunos intermitentes, con las dietas cetogénicas, con dietas que traten de sacar todo lo que no sea natural en el organismo? O sea, muchos conceptos nuevos que hay que entenderlos, que hay que estudiarlos, que no son para todos, que no se aplican a todos los pacientes por igual, sino que hay que estudiar en cada paciente la historia de ese cuerpo, la historia entera de ese cuerpo. ¿Qué me cuenta? Hay una autora que dice, nuestros cuerpos son lingüísticos, nuestro cuerpo tiene un mensaje para dar. Yo como profesional tengo que interpretar ese mensaje y adecuar mis tratamientos al mensaje, a la historia que me cuenta ese cuerpo. ¿Por qué está así ese cuerpo y cómo puedo hacer para ayudarlo? Entonces volvemos a este principio. Para cada problema complejo existe una respuesta que es simple, pura y equivocada. No nos quedemos con la respuesta simple, pura y equivocada en un problema tan complejo como este que estamos hablando. Fíjense que hoy hablamos del balance energético, de la ingesta, de lo que como, de la actividad física, del ambioma, de mi medio ambiente, de la microbiota, de las hormonas, de las emociones, de los neurotransmisores, de los disruptores biológicos, del estrés, de la homeostasis, es decir, del equilibrio, de la alostasis, de tratar de adaptarme a ese equilibrio perdido, de esa carga que me genera mi cuerpo, intentar sostener ese equilibrio, de los psicobióticos, es decir, las alteraciones de
los neurotransmisores, lo que hace que yo esté triste o contenta, o sea, si como algo puede ser que esté contenta, puede ser que esté triste, y también las relaciones, las relaciones interhumanas, que también son psicobióticos, ¿sí? Hoy hemos perdido ese contacto, entonces perdimos nuestros psicobióticos, perdimos eso que nos hace bien, ¿sí? Hay ahí varias cosas que dicen que el ungüente y el perfume alegran al hombre, pero el buen consejo de un amigo alegra aún más el alma de una persona, ¿sí? Y cómo hemos perdido eso por esta pandemia que estamos viviendo, cómo hemos perdido ese contacto, esa interrelación con nuestros amigos, ese consejo que nos alegraba el corazón, ¿sí? Y cómo eso lleva a que uno tenga que quizás consumir o para tapar esa angustia que uno lleva en el alma, ¿sí? La inflamación crónica subclínica dada por el tejido adiposo. O sea, fíjense que la respuesta no es simple, no es pura y que puede estar muy, muy equivocada si yo le digo a un paciente que lo que tiene que hacer es dejar de comer y moverse, solamente. Puedo estar muy profundamente equivocado, con muy buena intención, pero profundamente equivocado en lo que le estoy diciendo a mi paciente y generar quizás aún mayor carga sobre ese paciente que ya trae una carga muy, muy grande, porque encuentra un cuerpo que no le gusta, ¿sí? Entonces eso también una gran carga puede generar en mi paciente. Bueno, ahí les dejo mis datos de contacto, le voy a dejar toda esta presentación a Lida también, le voy a devolver el control a Lida, esperen que voy a dejar acá de compartir y vamos a volver acá, simposio.